Las lágrimas le corrían por el rostro, mientras el cuerpo le temblaba de una manera que nadie le había visto antes. En toda su estadía en la casa, Janina se acurrucó en el rincón del sofá del living, se tapó la cara con las manos y entre sollozos ahogados que rompían el silencio de la madrugada, soltó una frase que heló la sangre de todos los que estaban despiertos. Le tiene un miedo terrorífico a Tamara. Confesó que ya no puede más, que siente que la están acorralando y que tiene pánico de que la vuelva a encarrilar contra la pared, porque siente que esta vez va a perder el control y le va a pegar. Suscríbete al canal, déjame tu like y contame desde qué ciudad o país me estás mirando. Para entender cómo se llegó a este punto de quiebre total, hay que retroceder un par de días y analizar la cocción a fuego lento de este conflicto que tiene a la casa patas para arriba. Todo empezó el martes por la tarde en la cocina, un lugar que se ha convertido en el escenario principal de las tensiones de esta generación dorada. Janina estaba preparando una infusión, visiblemente nerviosa por la nominación que se acercaba, y Tamara entró buscando unos víveres. El roce fue inmediato. Tamara, con su característico tono directo y a veces cortante, le reclamó a Janina por haber dejado la heladera abierta y por el desorden en la alacena. Janina, que venía de una semana muy dura emocionalmente, le respondió con un tono de voz que no era el habitual en ella, marcando un límite. Ahí se encendió la mecha. Tamara no se quedó callada y le dijo que dejara de hacerse la víctima, que en la casa todos colaboraban menos ella. Las palabras subieron de tono y en cuestión de segundos pasaron de un reclamo doméstico a un ataque personal. Tamara le gritó que era una manipuladora, que usaba las lágrimas para zafar de las responsabilidades, y la acusó de estar hablando mal de ella a sus espaldas con Titi y con Pincoya. Janina intentó defenderse diciendo que ella no había dicho nada, que todo era un invento, pero Tamara no la dejó terminar. Se acercó a ella, invadiendo su espacio personal, y le señaló con el dedo mientras le decía que se hiciera cargo de sus actos. En ese momento intervinieron Luana y Manu, que estaban en el patio, y se metieron en el medio para separarlas, pero el daño ya estaba hecho. Janina se fue corriendo al dormitorio, llorando desconsoladamente, mientras Tamara se quedaba en la cocina diciendo a los gritos que ella no tenía la culpa de que los demás no bancaran la presión del juego. Durante las horas siguientes, la casa se dividió. Por un lado, Tamara seguía firme en su postura, hablando con Sebastián Cola y Matías Hansen, argumentando que ella solo pedía respeto y que estaba harta de la actitud pasivo-agresiva de Janina. Por otro lado, Janina no salía de su cama. Titi y Solange fueron a buscarla para contenerla, pero Janina estaba en estado de shock. Les contó que no era solo el episodio de la cocina, que venía de semanas sintiéndose intimidada por la forma en que Tamara la miraba, la forma en que le hablaba y cómo la aislaba del resto. Le confesó a Titi que sentía que Tamara la buscaba constantemente para provocarla, que le tenía un miedo paralizante porque no sabía hasta dónde era capaz de llegar. Titi intentó calmarla, diciéndole que eran cosas del encierro, que la convivencia saca lo peor de todos, pero Janina estaba convencida de que había una persecución personal. En medio de este caos, Andrea del Boca intentó dar un consejo maternal desde su experiencia, diciéndole a Janina que no le tuviera miedo a nadie, porque el miedo paraliza. Pero Janina le respondió que era fácil decirlo cuando no estás en la línea de fuego. Charlotte Canilla, por su parte, fue más directa y le dijo a Tamara que se calmara un poco porque estaba asustando a la gente, lo que generó un nuevo cruce entre ellas dos en el patio, donde Charlotte le reclamó que no podía tratar a los demás como si fueran sus empleados. La situación escaló el jueves a la noche. Hubo una reunión en el living donde Santiago del Moro, a través de la pantalla, les pidió que bajaran un cambio con los gritos porque los productores estaban preocupados por el clima que se respiraba. Tamara tomó la palabra y, sin mencionar nombres directamente pero apuntando claro a Janina, dijo que ella no iba a cambiar su forma de ser por nadie, que era auténtica y que, si a alguien le molestaba, era problema de ese alguien. Janina, que estaba sentada en el sillón de al lado, no aguantó. Se levantó de golpe, con los ojos rojos y la voz quebrada, y le gritó que dejara de jugar a la víctima, que ella sabía perfectamente lo que hacía, que la provocaba a propósito para sacar videos y que le tenía miedo, que le tenía un miedo espantoso porque sentía que la quería humillar. Tamara se rió, una risa nerviosa que descolocó a todos, y le dijo que era una exagerada, que nadie le tenía miedo a ella. Esa risa fue el detonante final. Janina salió corriendo hacia el confesionario, golpeando la puerta, y adentro se quebró por completo, soltando todo el veneno y el terror que guardaba, confesando a producción que sentía que su integridad estaba en riesgo y que no sabía cómo manejar a alguien que la superaba físicamente y en carácter. Al día siguiente el clima era irrespirable.
Nadie sabía cómo actuar. Emanuel Di Gioia y Brian Sarmiento intentaron hablar con Tamara para que bajara los decibeles, pero ella se cerró en banda, diciendo que no iba a pedir perdón por decir la verdad. Mientras tanto, Janina amaneció con los ojos hinchados y se negó a desayunar en el comedor para no cruzarse con ella. Se quedó en el jardín con Juan y Cari Cincia, quienes le aconsejaron que hablara con Tamara a solas, cara a cara, para sacar los trapitos al sol y terminar con esa dinámica tóxica. Janina dijo que no se animaba, que el miedo la paralizaba. La tensión llegó a un punto crítico cuando Tamara decidió lavar los platos y pasó por detrás de Janina, quien estaba sentada en la mesa del patio. Sin decirle nada, Tamara apoyó la mano en el respaldo de la silla de Janina, un gesto que para cualquiera sería casual, pero para Janina fue una amenaza silenciosa. Janina se levantó de un salto, tirando la silla hacia atrás, y le gritó que no se le acercara, que le tenía miedo. Tamara la miró con una mezcla de sorpresa y hartazgo. Le dijo que estaba loca y se fue al dormitorio. Janina se quedó en el patio, temblando, hasta que Luana y Stephanie la fueron a buscar para llevarla al confesionario, donde terminó de derrumbarse y confesó todo lo que venía sintiendo, repitiendo una y otra vez que le tenía miedo, que no aguantaba más la presión de sentirse vigilada y atacada. La verdad es que este caso me parece una muestra clarísima de lo que el encierro le hace a la cabeza de las personas. Por un lado, entiendo que Tamara sea directa y a veces chocante, porque es su forma de ser, y en un reality a veces esa autenticidad se valora, pero también creo que hay una línea muy fina entre ser sincero y ser cruel. Y me parece que Tamara a veces se pasa de rosca, no mide el impacto de sus palabras en alguien que es mucho más sensible. Por otro lado, me da mucha pena Janina, porque se nota que está desbordada, que el miedo que siente, sea real o producto de la paranoia del encierro, la está consumiendo y no la deja jugar ni disfrutar. Creo que falta comunicación, porque en lugar de hablar las cosas cuando pasan, se guardan todo y explotan de la peor manera. Me parece que si no se sientan a hablar seriamente, con un mediador si es necesario, esto va a terminar en una tragedia emocional para Janina y en una expulsión o un conflicto gravísimo para Tamara. El gran hermano saca lo mejor y lo peor, y acá estamos viendo lo peor de ambas. Un choque de personalidades que no tiene vuelta de atrás y que deja a todos los demás en una posición incómoda, teniendo que elegir bandos en una guerra que nadie sabe cómo empezó realmente. Además, me parece fundamental analizar el rol de la producción y de Santiago del Moro en todo esto. Entiendo que el conflicto vende y genera rating, pero cuando hay un participante que confiesa que tiene miedo real por su integridad, creo que el programa debería tomar cartas en el asunto de forma inmediata, no solo con un llamado de atención genérico por la pantalla. La salud mental de los participantes debería ser lo primero, y ver a Janina en ese estado de vulnerabilidad extrema da mucha lástima. Y también genera un debate ético sobre los límites de la televisión en vivo. Por otro lado, Tamara tiene que entender que la casa no es la calle, que hay reglas de convivencia y que no puede andar imponiendo su voluntad a los gritos.